¿Qué puedes decir del tratamiento que le ha dado a la prensa al hijo de Rodolfo Sancho, pese a que cometió un crimen atroz? Brevísimamente, para quienes no lo sepan, porque mucha gente no lo sabe. Un hijo de un hijo y nieto de famosos actores españoles, que es chef, joven, en Tailandia asesinó a un médico colombiano, con el que tenía una relación de tipo emocional, sentimental, de algún tipo. Lo asesinó premeditadamente, lo descuartizó y luego repartió los trozos del cuerpo por la ciudad. Cuando la policía tailandesa lo detuvo, confesó. Es decir, no hay duda de que él haya sido el asesino. El sensacionalismo se ha apoderado de este caso por varias razones. Y en algunos casos algunas personas se quejan desde una ignorancia que a mí me abruma, ¿no? Me abisma. Un caso así, donde una persona de una familia conocida asesina y descuartiza a otra persona con la que además mantenía una relación emocional o sexual o sentimental o íntima de algún tipo, según todo parece indicar, llama la atención. Es decir, es noticia según las reglas mismas del periodismo. En septiembre el curso de periodismo, septiembre-octubre el curso de periodismo. Es decir, que es noticia. Un caso así, un asesinato es noticia. Un asesinato con estas características es más noticia. Un asesinato con estas características cuyo perpetrador, cuyo asesino es además parte de una familia famosa, conocida en un país determinado, claro que es noticia y claro que se tiene que seguir en la noticia. Lo que pasa es que algunos, curiosamente en la derecha en España, entre ellos algunos de los despojos humanos más absolutamente lamentables y deleznables, pienso en un tipo que se llama Salvador Sostres, han venido a decir casi que estaba justificado el asesinato, que en ninguna manera un asesinato así puede ser justificado. Se está pidiendo que el asesino sea traído a España porque sea juzgado aquí. Tailandia no lo va a permitir. Y hay un añadido que lo vuelve más sensacional, no sensacionalista, sino sensacional, y es el hecho de que en Tailandia hay pena de muerte y el fiscal está pidiendo la pena de muerte para este criminal, para este delincuente. Pero por el cariño a la familia, por un lado, a los Sancho, al padre y al abuelo, que fueron actores conocidos, y como me decía alguien, es que gente que nunca se metió en líos, que nunca estuvo en los periódicos por algún escándalo, por cierto cariño a ellos, por cierto cariño a su entorno, y también probablemente por cierto desprecio racista al médico colombiano que fue la víctima, y a quien se está tratando de culpabilizar en algunos espacios, pero que son verdaderamente los vertederos más inmundos de la prensa española, que tiene muchos. Se está tratando de alguna manera de exculparlo, que no se puede exculpar de ninguna manera. ¿Por qué no se pone el acento en la víctima? Porque así funciona desafortunadamente la prensa de sucesos, la nota roja, la prensa roja. Así funciona el true crime. En el true crime, si la víctima sobrevive y vence al asesino, la víctima es exaltada, y pienso en una chica que huyó de unos secuestradores que tuvo. Una chica es famosa, yo veo mucho true crime, y que es famosa porque logró acabar con sus secuestradores y llevarlos a la cárcel, o que ha escapado de gente que los iba a matar, ¿no? La víctima que sobrevivió siempre es famosa. Pero si no, dime los nombres de las víctimas de Ted Bundy, dime las víctimas del estrangulador de Boston, de Jack the Ripper, de Jack el Destripador, dime las víctimas de Jeffrey Dahmer. No sé por qué, ni creo que sea defensible, que las víctimas nos importen menos que los asesinos cuando contamos historias de crímenes horrendos. Pero en este caso está pasando así, y sacarlo de ese espacio para acusar a los medios de que están haciendo algo especial, en este caso al centrarse en el asesino y no en la víctima, me parece también un poco exagerado. No porque en algunos casos no hay exageraciones como las de este ser humano de segunda que es Sostres, que sí ha escrito cosas horrendas, sobre todo
involucrando la sexualidad de ambos participantes, de ambos hombres, pero independientemente de eso, que si se sale, desafortunadamente siempre pasa así. Y si queremos cambiar la forma en que abordamos el true crime, los crímenes reales, la nota de sucesos, la nota roja, pues hay que empezar, pero esto es lo normal. Desafortunadamente es lo normal.